Hola, soy Raquel. Hoy en Veganamente vamos a hacer un plato un poquitín exótico. Se trata de un palak tofu. Para hacer por un lado lo que es el curry de espinacas vamos a necesitar unas espinacas frescas, necesitaremos también cebolla morada, tomate, vamos a hacer una pasta con ajo y jengibre, necesitaremos sal, unas gotitas de sriracha y garam masala y lo decoraremos con un poco de yogur de soja y unos copos de chile. Y por otro lado, para preparar el tofu utilizaremos un bloque de tofu firme, aceite de oliva, jengibre rallado o muy picadito, pimienta blanca, cúrcuma en polvo y sal. Empezamos por preparar el tofu. Lo vamos a cortar en daditos y lo vamos a macerar en esta mezcla de especias. Trocitos como de 2 centímetros más o menos de lado. Ahora mezclamos en un cuenco la cúrcuma, un poco de pimienta, sal, la pasta de jengibre o jengibre rallado y un poquito de aceite. Y esto lo vertemos sobre el tofu. Aprovechamos bien todo el mejunje, que no se nos quede nada. Y mezclamos. Y la mejor manera de integrarlo todo es usando las manos, así que manitas limpias y a mezclar bien. Se tiene que quedar todo bien repartido. Y ahora esto lo vamos a dejar macerar durante, pues cuanto más tiempo mejor, unas 3 horas, si no tenemos más tiempo pues 1 horita, igual ya sirve, pero bueno, lo tenemos que tener un ratito. Esto lo ideal es tenerlo preparado con antelación antes de preparar el curry de espinacas. Cuanto más tiempo esté, lógicamente más sabor cogerá. Entonces esto lo retiramos a la espera de necesitarlo. Vamos a preparar el ajo y el jengibre. Al ajo ya sabéis, le quitamos esto del centro si lo tiene. Lo vamos a rallar o lo podemos picar muy finito. Y cogemos un trozo de jengibre más o menos del mismo tamaño que el ajo, lo pelamos. Ya sabéis que la mejor manera es raspándolo. Se puede hacer con una cucharilla, pero bueno, yo ahora con el cuchillo lo estoy raspando porque así aprovechamos muchísimo mejor el jengibre. Salvo que haya algún nudito de estos. Vale. Y lo rallamos. Si no tenéis rallador, podéis picarlo muy finito con el cuchillo y también serviría, ¿eh? No hace falta tener ningún rallador específico ni nada. Picamos la cebolla menudita.
Y troceamos los tomates que ya hemos pelado, que ya hemos escaldado y pelado anteriormente. También en daditos. Ponemos agua a hervir, una pizca de sal y escaldamos las espinacas. Tenemos preparado un recipiente con agua helada y cuando veamos que cogen un color verde brillante, las sacamos y las ponemos en el agua fría para parar la cocción y que no se sigan cocinando, porque no queremos que se pongan marrones. Un agua con unos cubitos de hielo, escurrimos bien y ahí a remojar. Las escurrimos y las sacamos de aquí y las reservamos. Ya veis qué color verde tan brillante, tan preciosísimo tiene. Ponemos aceite a calentar en una sartén y ponemos dentro la pasta de ajo y jengibre. Añadimos cebolla. Y le ponemos un poco de sal. Cuando el tomate y la cebolla ya estén, incorporamos el garam masala y unas gotitas al gusto de sriracha. Si tenéis chile, podéis sustituir la sriracha por el chile, pero yo como no tenía, para darle ese toquecito picante es lo que voy a utilizar. Rehogamos un poco para que se integre todo bien y reservamos. Pues una vez que ya están dorados más o menos por todos los lados, lo retiramos y lo reservamos. Ahora vamos a triturar las espinacas con el sofrito que hemos hecho de tomate y cebolla. Y ya solo nos queda emplatar. Ponemos el curry de espinacas. Vamos a ponerlo todo. Es que tiene un color maravilloso. Ponemos los daditos de tofu. Y decoramos con el yogur batido.
pues un poquito. Y unos copitos de chile. Y este es el resultado. Veganízate. Esta receta está basada en un plato indio que se llama Palak Paneer. Palak significa espinaca porque lleva una base de curry de espinacas y paneer es un queso indio que utilizan allí. Yo, lógicamente, voy a sustituir el queso por tofu, por eso en vez de ser un Palak Paneer, es un Palak Tofu. Esta receta, como veis, es súper llamativa, colorida y vistosa. Ese color verde brillante de la espinaca es que me tiene loca. Y luego el sabor es exquisito, está delicioso, no maravilla. Y además, como casi todas las recetas que comparto en mi canal, súper sencilla. Los ingredientes de la receta, como siempre, abajo en la cajita de descripción, donde también vais a encontrar todos los enlaces a mis redes sociales. También os dejaré una lista de reproducción con todas las recetas que tengo ya subidas que llevan como ingrediente principal el tofu. Dejadme un like bien gordo si os ha gustado la receta, suscribiros si no lo habéis hecho, compartidla con todo el mundo para que puedan disfrutar de estos platos que aunque sean veganos están riquísimos, para que la gente se dé cuenta de que comer vegano no es sinónimo de comer aburrido, triste ni soso. Además, no se os olvide darle a la campanita para que cada vez que suba una nueva publicación os llegue el aviso y no os la perdáis. Muchísimas gracias por estar ahí otro día más y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!